Bueno, mis queridos hermanos, la gracia y la paz del Señor estén con cada uno de ustedes. Hoy me presento con la intención de entregarles a ustedes un tema que muy poco se toca en las iglesias y en muy pocos lugares. Hoy se habla de motivación, hoy se habla de política, hoy se habla de economía, hoy se habla de autoestima, pero la mayoría de las personas se han olvidado de lo que la palabra de Dios nos habla y nos indica y nos dice con relación a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema ha sido motivado a través de personas que tienen inquietudes en cuanto a este tema y que la misma iglesia del Señor ha pasado por alto esta información, este estudio o esta forma escatológica de lo que es estar al tanto de los acontecimientos que marcan la historia o que marcan este acontecimiento venidero del Señor Jesucristo, que es irrefutable. Hoy, la segunda venida de Jesucristo y el levantamiento de las personas que han creído en Él, lo hacemos con el propósito de vivir una vida eterna. Es decir, alertar a las personas con la intención de que comprendan de que viene un hecho inevitable y un acontecimiento que ha de suceder. El enemigo ha preparado y prepara terrenos, y en la actualidad el enemigo ha preparado el terreno para que cuando este acontecimiento ocurra, las personas no le den la credibilidad de la cual habla la Escritura. Porque hoy en día están enmarcando la situación en función de los ovnis, están enmarcando la situación en función de extraterrestres, de que han de venir personas, y ya estos albores están sucediendo. Incluso los investigadores que hablan acerca de los objetos voladores no identificados, llamados comúnmente ovnis, están trabajando en función de demostrar y de decir de que la gente está siendo llevada a través de estos objetos voladores y a través de personas extraterrestres que vienen y están raptando personas. Todo esto es una preparación del terreno para querer desvirtuar este acontecimiento que el diablo, porque así se llama, el Señor lo reprenda, está orquestando para que cuando el acontecimiento que él sabe que ha de ocurrir, porque es inevitable la venida de Jesucristo a buscar a su pueblo, quede enmarcado en las personas y que las personas puedan desviar la atención y decir que fueron los extraterrestres y no que fue el cumplimiento de la palabra del Señor en este sentido. Déjenme decirles que la segunda venida de Jesucristo es inminente y ya la mayor parte de los factores, para no decir todos, están en el tapete, en el cumplimiento que se han hecho, y que hoy lo que tenemos que estar es como las 10 vírgenes, pero de las cuales 5 estaban preparadas. Nosotros hemos de estar dentro de esas 10 vírgenes como esas 5 que estaban preparadas. Por eso es este tema. Este tema sobre la venida de Jesucristo quiero entregárselo con la intención que ustedes se aperciban, de que ustedes estén atentos y que conozcan qué ha de suceder. Y que si no están alerta o no estamos alerta, muchos pueden quedarse. Yo no digo me quedo porque yo estoy claro que estoy sirviéndole al Señor y estoy firme en los caminos del Señor. Pero mire que el que esté firme, que no caiga, dice la Escritura. Porque la venida del Señor vendrá y luego será el crujir de dientes, el lloro y crujir de dientes. Veamos esta diapositiva que marca el inicio
donde el acontecimiento dice la venida de Jesucristo y el levantamiento de la iglesia. Pero también en la parte de abajo nos habla y nos dice que también los que están abajo en naranja, esos fueron los que se quedaron, los que no se han arrepentido y que están allí y se han quedado en este devenir y en esta situación de no haber aceptado a Jesucristo. Ahora están en un plano de condenación, ya no hay más oportunidad. Entonces veamos esta diapositiva. 2, una donde está partiendo los Cristos, los que estaban vivos en Cristo y que Cristo vino y los ha levantado. Levantó primero a los muertos y luego los que estaban en vivo también salieron juntamente con él al cielo. Y en la parte de abajo estamos observando aquellos que se quedaron y que han de tener un fin de lago de fuego, como dice la Escritura. En el preámbulo de esta enseñanza, la motivación para presentar este estudio escatológico surge debido a la existente realidad donde muchas personas, incluyendo la Iglesia de Jesús, presentan la inquietud de conocer sobre la segunda venida de Jesucristo y el levantamiento de las personas con el propósito de vivir una vida eterna. En la actualidad tenemos muchas personas que sí están conscientes, que están claras, que tienen el pleno entendimiento de que este acontecimiento ha de suceder en cualquier momento. Jesús dijo que vendría, no dijo cuándo, y eso lo vamos a ver en el transcurso de este estudio. Pero la motivación de muchos, incluyendo mi persona, incluyendo a pastores, amigos, como el pastor Myron, la pastora Dayana, y algunos otros pastores inquietos por esta situación que ven que no se habla en las Escrituras y preocupados por ellos, también a esta solicitud atienden, porque deseamos que se enseñe en el pueblo de Dios esta enseñanza para que no agarre desapercibido el pueblo que ahorita está en otras andanzas, su objetivo está en otras situaciones. Pero recuerden que no podemos dejar pasar por alto esta situación que ha de venir. Hoy muchos quieren adaptar las revelaciones de Dios con el contexto literario del vocabulario existente en un lugar, región o país, sin percatarse que el lenguaje de Dios es universal y dado a todos por igual. La única diferencia para entender o no la manifestación de Dios es la relación que puede tener la persona con Él, o el desapego, desconocimiento y rechazo que muestre un individuo cuando opera bajo su propio criterio y pensamiento, sin considerar a Dios en el Creador en ellos, y mucho menos sus estatutos, ordenanzas y mandamientos. La sociedad o el común de las personas en la actualidad marcan hoy el descontento, el desacuerdo, el desconocimiento de estos acontecimientos, porque nunca han colocado ni nunca han puesto en su prioridad a Dios para que Él sea quien gobierne su vida. La sociedad anda buscando fama, la sociedad anda buscando riquezas, la sociedad anda buscando poder, la sociedad anda buscando ser reconocidos. Y recordemos un acontecimiento que el único hombre que alcanzó todas estas cosas se conoció como el rey Salomón. Y sus palabras finales fueron: el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. La sociedad actual no está atendiendo a este llamado de Dios, sino a todas estas
corrientes que les he mencionado, procurando y buscando lo que es perecedero, pero no se aperciben de lo que es eterno, como lo es convivir en esta tierra con los hermanos y vivir conforme a la voluntad de Dios. Este acontecimiento, muchos quieren justificarlos, buscan palabras, los científicos dicen que si no pueden probarlo, no es creíble, si no pueden medirlo, no es creíble. Pero el mismo Señor nos dijo que por fe, y fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Fe es que usted cree aunque no esté viendo. Creerle al Señor Jesucristo, no creer en Él, sino creerle al Señor Jesucristo, lo que Él dijo, es sinónimo de estar apercibiéndose de los acontecimientos venideros. La sociedad no está en esta tónica. La sociedad marca otro camino. La sociedad busca lo que refleja aparentemente bienestar para ellos. Pero todo lo que busca es de manera literal. Es lo que dice la palabra, añadiduras. Busca las cosas literales, no las cosas eternas. Por consiguiente no se aperciben. Y hoy, por ejemplo, en mi país, hoy las personas andan preocupadas, que si por la gasolina, andan preocupadas que si por la comida, andan preocupadas por el dinero, andan preocupadas por los acontecimientos políticos, y ninguno está viendo a Dios. Amados hermanos, amados amigos, quiera usted o no quiera usted, estos acontecimientos fueron dichos, y los vamos a ver más adelante con mayores detenimiento y detalle, y estos acontecimientos han de suceder, quiera o usted no quiera. Por consiguiente, debemos comprender y entender que lo que dijo Jesucristo se está cumpliendo en nuestras propias narices, en nuestras propias caras, por lo cual debemos levantar nuestra cabeza, erguirnos y comenzar a entender que lo que dice la palabra es fiel. Aún la NASA lo dijo, la Biblia tiene la razón ante un acontecimiento que les pasó. Hoy en día lo aceptan. Por eso, hoy que el hombre adapte o quiera adaptar el lenguaje o quiera adaptar lo que dice la Biblia a lo que ellos quieren decir, no es factible. Factible es que yo me adapte a la Escritura y no que yo adapte a la Escritura a mi conveniencia, a mi forma de ver las cosas. Y cada sector lo está haciendo de esa manera, sin percatarse que lo que Dios dijo ha de cumplirse de manera fiel. Hoy día, pocas veces es abordado este tema. Desde los púlpitos, la mayoría de los predicadores se han conformado con temas motivacionales que solo estimulan las emociones del auditor, pero no le entregan la verdadera y única razón de esperanza para vivir una vida confortable. Eso ya lo hablamos al principio, pero quería reflejárselo en esta diapositiva. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En Jesucristo, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro, esta es la prueba de una escatología saludable. Tu esperanza es una influencia santificadora del alma. El regreso del Señor no debe hacerse para lo que está haciendo, para lo que se está haciendo. Y tampoco deberías motivarte a centrar toda la atención en los acontecimientos políticos y sociales de este mundo. Es decir, no es conveniente que tú centres toda tu atención en las cosas terrenales, sino que acuérdate que tienes un espíritu y tienes un alma, los cuales se alimentan de lo espiritual. Tiene primero que ser procesado lo espiritual para luego disfrutar de las bendiciones literales. Ahora bien, el umbral de los hechos escatológicos comienzan a tomar forma con la venida de Jesucristo como hombre y redentor en el siglo I, por tratarse que es el tiempo donde se presenta la tangibilidad de lo que en el Antiguo Testamento había anunciado
con relación y suficiente tiempo de espera. Lo que se sucedió en el Antiguo Testamento se transfiere al Nuevo Testamento, se cumplió. Y lo que se dijo en el Nuevo Testamento se está cumpliendo y se ha cumplido acá para nuestras generaciones. Por lo cual, allí comienza en el siglo I con Jesucristo, Hijo de Dios viviente, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Moisés, el Dios que formó e hizo al hombre ya en el Edén, el Dios que le dio a Job la fortaleza, y al Dios grande y poderoso manifestado en toda la escritura del Antiguo Testamento al pueblo de Israel, pero también ese mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo para que nos enseñase el camino, nos mostrase el camino, pero que también cumplió a plenitud su palabra, nunca dejó de depender del Padre, por lo cual hoy en día está sentado a la diestra para que nosotros a través de él lleguemos también al Padre. Eso no podemos obviarlo. Ningún ser humano puede obviar la existencia de Jesucristo, por consiguiente debe conocer también sus preceptos y sus principios. Jesús como Salvador ya vino en el siglo I. Este acontecimiento del Salvador como Hijo de Dios y a la vez de José y María, registrado en la historia del universo, proporciona la esperanza del regreso al paraíso perdido del Edén. Fue el tiempo donde el Padre Dios, mediante su Hijo, entrega evidencias irrefutables de su amor y propósito. Bueno, mis amados, Jesús viene al mundo con la intención de reconciliar lo que allá en el Edén el hombre había pecado, que la palabra pecado quiere decir separación. Y esa separación ocasionó que el hombre se apartara de Dios. Pero Dios en su infinito amor comenzó a trabajar con el ser humano, con el hombre, primero con los profetas en la antigüedad, para hacerlos retornar a su camino, y el pueblo de Dios de aquel entonces, y aún los gentiles, no aceptaron a los designios de Dios para continuar con él. En vista de esto, Dios envió a su Hijo Jesucristo en el siglo I para de esta manera reconciliar al hombre con Dios. Dios siempre ha buscado y busca que el hombre sea salvo, pero el hombre siempre huye. El hombre camina, como quien dice, viendo a Dios hacia atrás. Nunca busca a Dios como en espíritu y en verdad. Esta acción era necesaria representarla primero en él como referente para establecer el reino de los cielos en la tierra, y con el propósito de ser espejo al equipo de trabajo que escogería con la intención de crear en ellos una misión, una misma forma de acción y representación del proyecto del Padre. Ahora bien, Jesús viene a la tierra como Salvador. Tiene un objeto o un objetivo claro a lo que viene, pero sabía que solo no lo podía hacer. Primero el acompañamiento del Padre, y luego entendía que tenía que preparar a un equipo. Primero, para prepararlo tenía que escogerlo. Esa fue la misión del Maestro. Porque su venida era anunciar el reino de Dios. Pero como la estadía, él ya conocía que no era tan pronunciada, tan larga, tan extensa, él necesitaba escoger un equipo y dejar ese equipo preparado. Hoy en día es necesario formar, como se están formando ustedes, personas para que queden preparados y den buena defensa del Evangelio, así como Jesucristo preparó a sus discípulos. Ustedes tienen que prepararse en la palabra, profundizar en la palabra, entender esa palabra, asumir esa palabra y proyectar esas palabras hacia otros. Trabajo y escogencia a la intención de crear en ellos una misma forma. Ahora, esa misma forma que nos habló esta diapositiva, nos habla de que todos debemos tener un mismo pensar, un mismo sentir, una forma de hablar y una forma de conocer la palabra de Dios. Porque uno solo es Cristo.
Y si Cristo es uno solo, debemos entenderlo desde una sola perspectiva, una sola manera. Ahora, veamos ahora, lo primero que hizo Jesús fue prepararse. Una vez que se preparó, inició el proceso de seleccionar ahora su equipo para equiparlos al nivel de él. Y vamos a la selección del equipo, aquí lo vemos en esta diapositiva. Selección del equipo ministerial. Jesús no trabaja solo. El maestro observaba los rasgos, características y actitudes de las personas que podían ser perfiladas para posicionarse en su reino. Eso lo encontramos en Mateo 4, 18 al 22. Una característica que sobresalía en el maestro es que nunca escogió a personas desocupadas. La que tomó, todas tenían compromiso, dedicación y pasión. Cuando Jesús llama, es porque ya te ha observado. Mire, amados, Dios no escoge a ninguna persona vaga, desocupada, que sea flojera, que sea perezosa. No agarra a ninguna persona que no quiera hacer las cosas, que todo es, ay, ya va, ya voy, sí, un momentico, ya voy para allá. No, Jesús no le interesa ese tipo de persona. Jesús le interesa una persona proactiva, una persona que esté dispuesta, una persona que tenga compromiso. Por eso, los primeros pasos, y lo vamos a ver cómo escogió su equipo, escogió a personas que estaban en pleno desarrollo de ocupación. Porque aquellos que no estaban en pleno desarrollo de ocupación, se le presentaron al maestro para seguir con él. El maestro les dijo, no les dijo ni si no, sino que los puso a un lado, no los tomó en cuenta. Así que si usted quiere ser visto por Dios a través de Jesucristo, desde una perspectiva de trabajar en el reino y para el reino, usted tiene que ser una persona comprometida con el Señor, responsable con el Señor. Sin esas algunas de esas características, es difícil que usted le sirva al Señor. No puede ser que a usted no lea la Escritura, no saque un tema, no perfeccione una enseñanza. Usted tiene que trabajar en función del reino para hacer crecer el reino de Dios. De allí que miremos lo que hizo Jesucristo. Al primero que agarró fue a Simón Pedro. Aquí están los 12 que tomó. Y cada uno de ellos tiene su significado, pero los 4 primeros que tomó, que son los primogénitos del ministerio o de los apóstoles, que primero fueron discípulos para luego ser apóstoles, fueron 4 primeros que tomó. Y ya le vamos a decir en las condiciones que ellos estaban. Al primero que tomó fue a Simón Pedro. Usted me va a buscar estos 4 significados. Los otros 8 significados se los estoy entregando yo aquí en la lámina. A Simón Pedro. Al segundo, Andrés. Al tercero, Jacob. Al cuarto, Juan. Tanto Simón y Andrés fueron llamados al mismo tiempo. Y tanto Jacob y Juan fueron también llamados al mismo tiempo. Y ellos no dijeron que no. Ellos estaban, y lo vamos a ver más adelante, estaban ocupados. Estaban en sus labores de pescadores. Y no solo ocupados, comprometidos con su familia y comprometidos con su entorno. Gente de trabajo, se levantaban bien temprano, activaban su vida con el objetivo del compromiso que habían asumido. Por eso el Señor ya los había observado. El Señor caminaba, pero observaba la conducta, las actitudes, la formación, el trabajo y el compromiso que esa gente tenía. Y por lo cual dijo Jesucristo, esos son los que yo necesito para mi reino. Y por eso los tomó. Y al momento ellos no se negaron. Dejando todo, siguieron al maestro. Luego escogió a Felipe, que su traducción quiere decir amante de los caballos, a Bartolomé, hijo de Talmai, a Tomás, quiere decir gemelo, Mateo, regalo de Dios, a Jacobo, Dios recompensará, al Lebeo, valiente, Simón, el que ha escuchado a Dios, y a Judas Iscariote, que la palabra Judas es hombre alevoso, y Iscariote, hombre de Quirillot, o traicionero. Fíjense lo siguiente, así escogió Dios a los 12, un equipo de trabajo al cual entrenaba, aunque sabía que había gente allí como Judas Iscariote que le iría
posteriormente vender, pero se tenía que cumplir la Escritura, porque eso lo viene dicho desde el Antiguo Testamento. No era que Jesucristo lo puso ahí porque quería que Judas se perdiera. Tuvo su oportunidad, pero las decisiones de Judas fue vender al maestro y nunca más arrepentirse. Así que las decisiones son suyas. Las decisiones de seguir al maestro y las decisiones de hacer en el reino de Dios lo que tiene que hacer son suyas. Dios lo instruye, Dios le entrega, Dios le da a través de Jesucristo, a través de sus maestros, a través de sus mentores, pero después que usted tiene la capacitación, las decisiones son suyas, no son de Dios. No deje que Dios haga lo que usted tiene que hacer, porque no le toca a Dios hacerlo, sino a usted hacerlo. Ahora, ¿cuál fue el proceso de entrenamiento? Vamos a hablar del proceso de entrenamiento que Dios o Jesucristo, Dios el Padre en la persona de Jesucristo activó en su Hijo para lograr ese grupo, y lo cual tuvo un proceso. Primero, el proceso de entrenamiento. Concluida la etapa de selección, Jesús procede al entrenamiento ministerial a todo el equipo, donde la mejor y mayor enseñanza es la práctica vivencial y personal. Por esta razón, le daba la enseñanza y de inmediato los exponía a la forma y conducta de proceder según la instrucción impartida. Y eso lo vemos en Lucas 21, 4, 6. Jesús les enseñaba. Y una vez que le enseñaba, los metía a la práctica, para que fueran duchando, para que fueran comprendiendo, para que fueran entendiendo cómo y de qué manera era la labor. En este proceso de entrenamiento y capacitación, en el momento adecuado para calificar los aprobados y reprobados, es cuando surge los interrogantes, las inquietudes y las actitudes salen a la vista, porque las personas inician un ciclo o tema desconocido, y es allí donde Jesús se expone en el propio terreno del templo a los discípulos. Mire, las verdaderas intenciones empiezan a aparecer en las personas cuando se colocan en posiciones para que actúen. A uno los ponen en posiciones de jefatura y sacan una conducta distinta a la que fueron enseñados. Entonces Jesús necesitaba probar a sus discípulos. Los enseñaba, pero inmediatamente los ponía a ejercer. Ahí es donde salen todas estas características, donde vienen las preguntas. El que pregunta más es porque está interesado en aprender, el que no pregunta es porque igual le da, el que no está preguntando no está interesado en querer profundizar más en el asunto, pero aquel que pregunta es porque se interesa y quiere caminar en función de ello. También se ven las actitudes, la forma y la manera en que las personas van a hacer las cosas, cómo las están haciendo. Y uno ve en las personas el interés apasionado o el desinterés desapasionado de querer hacer las actividades o los procesos a los cuales se someten. Jesús muestra al equipo las irregularidades que ocurren en el templo, tomando para la enseñanza una de ellas, para hacer evidente que el proceso de entrenamiento y capacitación siempre deben iniciar por casa, y luego transferirlos a otro. 1 Pedro 4:17. Es decir, el juicio de Dios y la enseñanza empieza por casa. Es decir, que si Dios va a hacer algo, va a comenzar por usted. Y si usted no lo hace, Dios va a buscar a otro que sí sirva. Si Pedro no sirvió para predicarle a los gentiles, Dios tuvo que buscar a Pablo para que le predicara a los gentiles. Y dejó a Pedro que le predicara entonces a los judíos. Así son las cosas con el Señor. Somos necesarios, pero no indispensables. Así que si usted sea la ínfula que es más grande que Dios y que Dios tiene que buscar, olvídese de eso. Si usted no sirve para tal, Dios lo va a poner a un lado y va a buscar a otro, porque la obra de Dios va a continuar. El ejemplo donde observaron que los ricos daban más que los pobres, la enseñanza de Jesús ante este hecho, aunado a la belleza interna del templo, ocasionó por parte de los discípulos una pregunta escatológica, la cual Jesús aprovechó y tomó tiempo
al sentarse sobre la roca para dar respuesta detallada de los acontecimientos y señales que ocurrirían ya cercanos a su venida para la segunda vez. Mire, Jesús los llevó al templo y ellos empezaron a observar la belleza del templo. Oh, qué bonito estaba el templo. Pero también observaron un hecho que ocurrió. Los ricos venían y entregaban bastantes ofrendas y el pobre llegaba a entregar poquitas. Los ricos querían evidenciarse a todo el mundo que ellos eran mejores. Y Jesús, la primera enseñanza que le da a ellos, le dice, la viuda, la persona esa que pasó, que dio 2 blanquitas, 2 chivitas, 2 centavos, como decimos en los Estados Unidos, o 2 pullas, como decimos aquí en Venezuela, quiere decir que la primera enseñanza fue, ella dio más, porque dio con el corazón. Lo hizo del corazón, no hizo a la araca como hace la gallina cuando pone los huevos. No. ¿Y por qué hace la araca a la gallina? Para que todo el mundo sepa lo que hizo. Cuando usted hace algo para la obra de Dios, cuando usted bendice a alguien, cuando usted ayuda a alguien, lo hace para Dios. Dios está viendo esa acción y es quien va a recompensar. Usted no tiene que estar diciendo a la gente, hice esto, eso es. No. ¿Para qué? ¿Para ganar con tu hermano la gente? No. Eso es hacer a la araca como la gallina, porque usted quiere recibir la gloria. La gloria es de Dios, siempre será de Dios y siempre será para Dios. Déjeme decirle algo. Ese ejemplo se lo dio el Señor allá en la sinagoga. Le dijo, la viuda dio más. Usted tiene que comenzar a aprender a observar y aprender de ello. Sin embargo, vieron otra situación. Mira, Señor, qué belleza la ciudad y mira cómo están los edificios. Y el Señor aprovechó y les dio otra lección y les dijo, todo eso que están viendo y toda esa belleza quiere decir algo que les voy a mostrar. Les voy a dar unas señales, porque yo voy a salir, los voy a enseñar y me tengo que ir. Ustedes van a quedar aquí, pero yo no los voy a dejar solos, yo regreso. Les voy a dar el Espíritu Santo, pero yo regreso en mi segunda venida. Pero quiero que sepan, porque hubo un discípulo atrevido que le dijo, Señor, ¿y cuándo? Cuando el Señor le dijo, todos esos edificios van a caer al suelo y va a quedar piedra sobre piedra. Y lo primero que le dijo un discípulo, los 4 discípulos, los mismos 4 discípulos que inicialmente el Señor escogió, que fueron gente interesada, gente comprometida, esos primogénitos del ministerio le dijeron, maestro, ¿y cuándo sucederán estas cosas? Y entonces el Señor, como no le dio fecha, sino que le dijo, van a suceder acontecimientos, van a haber sucesos, que quiero que ustedes observen, así como han observado como la viuda dio y como el rico dio, ustedes tienen que estar pendientes, tienen que estar percibidos y tienen que estar claros. Oiga, porque estos acontecimientos van a marcar mi segunda venida. Cuando estas cosas empiecen a suceder, ustedes tienen que levantar su cabeza y saber que ya vengo por segunda vez a buscar a los que han creído, a los que han hecho mi voluntad y los que van a ser salvos. Los otros se quedarán irremisiblemente. Amados, hasta hoy, hasta este punto, les voy a dar esta primera entrega. Porque luego en el segundo vamos a entrar con los acontecimientos, las pruebas irrefutables y los acontecimientos que van a ir pasando, que ya han pasado y que muchos de ellos se han cumplido, amados hermanos, de lo que ha de acontecer antes de la venida de Jesucristo. Por eso decimos que ya está Cristo aquí a las puertas, porque esos acontecimientos han ocurrido. Esperamos entonces, para la segunda entrega, hablarles de las señales que van a pasar o de los acontecimientos que van a ocurrir o han ocurrido, para que usted se aperciba de que esto, de lo cual yo le estoy exponiendo este tema en este momento, es evidente, tangible y realidad. Bendiciones a su vida. Hasta la segunda entrega.